Ciencias Políticas, orientada en políticas públicas, es egresada de la Universidad de Buenos Aires. Además, Liliana es cofundadora de la Fundación Nobleza Obliga y del Programa Nacional Mentes Transformadoras, que es el programa de innovación social más importante de nuestro país. También es miembro de la Mesa de Coordinación de la Cátedra Sur en el Comité de Promoción y Cooperación Internacional. Y además es capacitadora desde hace 8 años en temáticas de desarrollo sostenible. Les comento que para mejorar la conectividad vamos a deshabilitar las cámaras de los participantes y que si alguno de ustedes tiene consultas las pueden expresar a través del chat y después les vamos a proporcionar también una dirección de mail para obtener mayor información. Bienvenida Liliana, a partir de ahora el tiempo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias Anita, muchísimas gracias por invitarnos a la organización a esta primera fe, algo histórico, algo así, siempre hace falta para establecer el contacto. Organizaciones de la sociedad civil, que estoy segura que hay muchas también participando, estamos viviendo tan complicado, bueno, complicado porque claramente nos ponen un desafío enorme, hacer un alto, a veces es bueno hacer altos, como para les tocó empezar de nuevo, así que bueno, de esta charla, y a todas las personas, bueno, que nos están escuchando, a Siltra, al Ministerio de Trabajo, miro muchísimo, organizaciones muy relevantes también para estos temas de conversación, ese desafío que tenemos desde toda la región, ¿no? Porque no solamente en Argentina lo estamos pasando, así que bueno, vamos a arrancar. La idea un poco de esta charla es compartir a los de Nobleza Obliga y de la organización en temas que tienen que ver con la creación, con no solamente reconocer que el empleo, o sea, ser nosotros buscadores de empleo o que tenemos ese desafío constante, sino también concebirnos a nosotros mismos como generadores de empleo, ¿no? Que muchas veces esa parte, no tenemos empleo o no algo estable o no algo en relación de dependencia para aquellas personas que están creando proyectos, y es social, la importancia de nosotros estar pensando constantemente en función de las necesidades que está requiriendo en este momento este desafío, y que estemos todos como muy en sintonía pensando qué es lo que vamos a hacer para resolver y para salir adelante en lo que llaman la pospandemia, que para mí ya empezó hace rato y que estoy segura que todos los emprendedores, pymes, empresas ya también empezaron a ver desde qué lugar encarar esta problemática. Así que, bueno, yo voy a compartir en pantalla. Por favor, Anita, avísame si se ve bien o no. Primero quiero compartir pantalla, les voy a compartir un par de videos. Así que por favor me avisan si ven la pantalla. Sí, ahí se ve Liliana. Estamos bien. Perfecto. Y voy a compartirles un segundo videito. Me avisan por favor si lo ven, si están viendo mi pantalla. Sí, sí, ahí estamos viendo. Perdón, vuelvo porque se me... No hay problema, no hay problema.
Perfecto. Ambos se vieron perfecto. Bien. Me pone contenta eso porque todavía estoy practicando con el tema del Zoom, así que... Sí, sí, estamos muchos en igual. Bueno, estos dos videos se los pasé por la siguiente razón. Hace ya más de 5 años llevamos en la Fundación Nobleza Obliga con el programa Mentes Transformadoras. Es un programa que hasta hoy ha recibido más de 2.500 propuestas de proyectos de innovación social por todo el país. Proyectos de innovación social de todos los campos, ¿no? Desde personas físicas que crean proyectos para transformar la realidad de sus comunidades a partir de resolver un problema, a partir de resolver un problema social, pero a partir del medio ambiente o el reciclado del plástico. Ahí en el segundo video ustedes estaban viendo justo un proyecto que se llama Madera Plástica de Mendoza, uno de los proyectos seleccionados, y lo que ellos hacen es convertir el plástico reciclado en un subproducto para hacer postes para los viñedos, para los cultivos, y evitar la tala de árboles y evitar no solamente la contaminación que genera el plástico, sino también esto de volver al ecosistema una cuestión que es altamente contaminante. Además de eso, los chicos de Madera Plástica lograron establecer un circuito muy virtuoso entre los recicladores urbanos, que son los que recolectan este plástico, dándoles trabajo a los recicladores urbanos por la recolección de este plástico e incorporándolos directamente a lo que es la cadena productiva de esta madera plástica. Bueno, voy a empezar con la presentación, voy a proyectar pantalla. Avísenme por favor si lo ven bien. ¿Lo ven proyectado? Sí, sí, sale perfecto. Perfecto. Se ve perfecto. Bueno, esta charla se llama Sostenibilidad como Valor Diferencial y vamos a tocar, o voy a tratar de tocar en este tiempo, y Anita vas a estar muy pendiente del tiempo, por favor. Y no te hagas problema. Porque me suelo emocionar mucho con este tipo de charlas, así que bueno, estoy como medio así verborrágica. Y por supuesto, si alguien al final de la charla quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer también. ¿Qué es lo que nos compete estos conceptos? Y ir a la gente que está escuchando, empresas, pymes, emprendedores y personas, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver? Muchas veces lo social se asocia con cuestiones como únicamente caritativas o de solidaridad. Y realmente toda la cuestión social y de sustentabilidad, entendiendo que este concepto es el equilibrio dinámico entre aspectos políticos, medioambientales, sociales y económicos. Entonces, por supuesto que nos compete a toda la sociedad, ¿no? Porque para tener un desarrollo sostenible, la sociedad tiene que ser sustentable. Y bueno, después vamos a volver a ese concepto, pero quería un poco contarles por dónde vamos a pasar. La idea es contarles la experiencia de la organización en términos de articulación público-privada, algo que muchas veces para las empresas, los emprendedores, no logramos ver bien cómo podemos potenciarnos o cómo podemos generar o diversificar nuestros productos, nuestras acciones, nuestros proyectos, a partir de algo tan sencillo como encontrar a los mejores aliados estratégicos para que eso suceda, ¿no? Entonces, un poco tocar ese tema. Luego, el tema de la incidencia pública, que nos compete también. A todos y a todas nos compete un montón este concepto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros estamos generando desde nuestra individualidad, desde nuestras organizaciones, nuestras empresas, tiene que ver con una transformación social definitiva. Y acá es muy importante que nosotros sepamos que esta charla tiene como finalidad inspirarlos a ustedes, a quienes están haciendo algo netamente productivo y están por ahí preocupados porque su producción está parada, porque no saben quién les va a comprar, o no saben cómo generar esto, que su lucha no es en vano, ¿no? Que si nosotros sabemos estratégicamente encontrar esa posibilidad de los mejores aliados, no solamente vamos a encontrar una forma de potenciar esos productos, esos emprendimientos, sino que vamos a terminar con este tercer punto, que es innovando socialmente y todo lo que este concepto implica. Después, bueno, la sustentabilidad y el desarrollo sostenible.
un poco ya se los vengo adelantando, la sustentabilidad tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad que nosotros nos reconozcamos como sujetos de transformación de nuestro entorno, de nuestras comunidades, y que esas prácticas solamente empiezan desde que nosotros tomamos las decisiones correctas, ¿no? ¿Por qué no hago una cosa y por qué no hago la otra? ¿O de qué manera puedo hacer lo que estoy haciendo, pero desde una mejor práctica, desde de quién puedo aprender para hacer una mejor práctica? Si estoy usando un producto que es altamente contaminante, de pronto lo puedo equilibrar usando un argumento de venta como el reciclado del agua en toda mi fabricación, o si bien ese producto puedo llegarlo a reemplazar por otro. Digamos, todas esas preguntas que surgen solamente parten de la decisión en que nosotros queramos hacer otra cosa, ¿no? Y hacer otra cosa implica un riesgo, implica animarse, pero yo les aseguro que si ustedes se animan, lo único que van a obtener son buenos resultados, estoy segura de eso. Después, quisiera tocar el tema de las lógicas territoriales. Este es un tema, y anticipo, cada uno de estos temas da para hablar en una charla en sí misma. Yo quería solamente acá en este ratito compartirles cuál ha sido la experiencia de la organización y de tantos proyectos de innovación social que nosotros recibimos y a quienes fortalecemos, y a quienes nos ocupamos también de conectarlos, ¿no? con estas personas o con estos posibles inversores, porque digamos, son proyectos de todo el país. Tuvimos Sementes Transformadoras en esta cuarta edición, más de 1.300 proyectos presentados, y les puedo asegurar que hubo proyectos presentados de las 23 provincias. Entonces, el potencial que tiene el país de desarrollar la innovación social es infinito. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que fijarse es, para yo expandir mi proyecto, para yo replicar mi proyecto, para hacer una franquicia social incluso, tengo que tener como variable principal que la persona en ese lugar lo vaya a recibir, lo acepte, mi público a quien le estoy hablando, y esto tiene que ver con una lógica territorial, esto tiene que ver con el famoso, no puedo establecer un proyecto y hacer la misma receta para todo el mundo, sin antes fijarme qué es lo concreto y qué es lo específico de esa región que lo está recibiendo. Entonces, los invito a pensar en todas estas cosas para finalmente, bueno, tener como conclusión de qué manera cada uno de nosotros somos, desde organizaciones de la sociedad civil, desde emprendimientos productivos o sociales, desde las empresas B, proyectos de triple impacto, empresas, pymes, etcétera. Cualquier organización está compuesta por personas, y las personas somos sujetos de transformación y somos creadores de valor. Entonces, lo que les anticipaba al principio, pensar no solo en que tenemos la problemática ahora del empleo, ¿no? Y de las condiciones también del empleo y de esa precarización laboral de la que hablamos tanto, o de qué condiciones queremos vivir nosotros para nuestros empleos, sino considerarnos también no solamente desde lo que necesitamos, sino desde lo que podemos dar. Pensar el empleo también en cómo puedo ser yo un generador de empleo, ¿no? Entonces, desde ese lugar también está la innovación. Bueno, empezando por ahí el primer concepto, a mí me encanta esta definición de articulación. Por ahí no es una definición muy académica, pero utilizando una analogía por ahí con las articulaciones corporales, y ya les voy a explicar por qué. La articulación es unir dos cosas de manera que estén unidas, pero con libertad de movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Muchísimas veces los emprendedores, empresas, bueno, todas las personas que ejercen una actividad productiva, sea desde organizaciones de la sociedad civil o no, tienen como un miedo constante de mi idea va a ser robada, o capaz que otra persona ya la está haciendo, o si yo articulo con alguien y hablo con el Estado o hablo con una empresa, tal vez no les va a interesar. Digamos, hay como un miedo constante a esa articulación público-privada, tanto entre sectores, entre los mismos sectores, o sectores distintos, ¿no? O sea, intra o intersectorialmente. Y en este caso, lo que hay que respetar es eso. La articulación son dos cuestiones que están unidas, o más cuestiones unidas, pero que tiene cada una su libertad de movimiento. Es decir, nadie que articule con nadie debe dejar de tener su rol y de ejercer lo que hace de la mejor manera posible. Y nosotros entender cuál es nuestro rol,
nos va a permitir estratégicamente articular de la mejor manera posible con ese aliado estratégico que estamos buscando. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esto, no? Y el antiguo paradigma que nos decía. El antiguo paradigma nos posiciona en un punto en donde todos los sectores están separados, ¿no? O sea, la empresa por un lado, y entonces es la economía por un lado, el Estado es por el otro, y la sociedad civil está por el otro lado. Y ese antiguo paradigma nos llevó a cuestiones muy peligrosas en el pasado, ¿no? Es la creación de monopolios enormes que aún existen, ¿no? Y este riesgo de un capitalismo salvaje que se coma por ahí las iniciativas de la sociedad civil o de otros actores sociales que también quieren entrar dentro de esa economía y competir de una manera genuina y ver la competencia no como una cuestión competitiva, ¿no? Y no desde esa expresión prejuiciosa, sino que ni siquiera los monopolios no permiten, o que algo aborde otra cosa, no permite que una persona tenga libertad de movimiento. Entonces uno le queda como dos opciones, o adaptarse a esa nueva sociedad en donde uno acepta que haya esta concentración de riqueza, esta concentración de poder, o puede decidir compartir conocimiento, descentralizar las instituciones, descentralizar el conocimiento, ¿no? El conocimiento que debería ser público y que realmente a todas las personas nos sirve, tanto para lo que estamos creando como para poder definir qué queremos hacer, incluso hasta con nuestro propósito de vida. Con el Estado pasa lo mismo. ¿Cuál es el riesgo? Cuando un Estado exacerba su rol de Estado, y hablando no del Estado como figura, no estoy hablando de los gobiernos específicamente, sino del Estado, también el riesgo es la demagogia. Entonces, lo mismo, tampoco sería bueno porque esa competencia entonces deja de existir y tampoco puede ser un Estado abarcativo porque tampoco es su rol. Pero dentro de la sociedad civil, y acá cabe cooperativas, emprendedores sociales, organizaciones de la sociedad civil, incluso hasta organizaciones sindicales u organizaciones de asociación simple, entramos también en este riesgo, ¿no? En el del mensaje autorreferencial que nos lleva a nosotros pensarnos como que somos los salvadores, que nosotros venimos como un poco a cubrir las falencias que el Estado o que la empresa no está supliendo, y realmente nos dedicamos mucho más a denigrar un poco los otros sectores y a pensar una estrategia articulada en donde yo reconozco cuál es mi rol, el Estado reconoce su rol, la empresa su rol, pero también entre nosotros reconocemos cuál es nuestro potencial. Entonces, yo no tengo que ser el Estado como para poder ejercer algún tipo de práctica, ni tengo que ser una empresa, ni tengo que ser una organización de la sociedad civil. Sencillamente entendiendo cuál es mi potencial de creación, yo voy a poder definir con qué aliado o con qué aliados es mejor unirme para potenciar lo que yo estoy queriendo hacer, que tiene un valor ulterior y mayor, que es el de la sostenibilidad o, digamos, la sociedad la que tiene que ser sustentable en este caso, entonces el de la sustentabilidad a niveles mucho más globales, ¿no? Y a niveles más generales. ¿Por qué falla este paradigma? Si nosotros nos ponemos a fijarnos, las cifras son escalofriantes, ¿no? Son realidades en las que nos tenemos que parar para poder tomar las decisiones correctas. Hoy somos 7.000 millones de personas, 3.000 millones subsisten con menos de $2 por día, están fuera del sistema. El 50% de estas personas no tienen energía eléctrica, 12 millones de niños por año y 30.000 niños por día mueren por estas causas que estamos viendo acá: ausencia de energía, falta de agua, desnutrición, pobreza o violencia, ¿no? Esto por mencionar algunas de las cuestiones desde lo que nosotros nos tenemos que parar y pensar, ¿no? Y repensar este paradigma anterior que estábamos viviendo. Entonces, ¿cuál sería como un paradigma de superación? ¿Cuál sería un paradigma en donde nosotros vemos como que hay un fin diferente, ¿no? Y es, primero, lo que les estaba comentando, entender los roles y fortalezas de cada sector para permitir articular de una manera estratégica. Entender que cada sector es creador de valor económico. Y ustedes me van a decir, pero bueno, en el caso de las organizaciones sociales, ¿cómo es eso de que son creadoras de valor económico? Por supuesto que lo son. ¿Por qué? Porque en una sociedad en donde nosotros todavía no hemos vencido las barreras de la desigualdad, ni muchas veces las barreras de la discriminación, la sociedad civil y las organizaciones entran como esas personas que emplean personas que estaban fuera del sistema. Se vuelve como una variable incluso hasta de empleabilidad en términos de valor económico. Y ahí viene la invitación incluso,
que lo vamos a ver más adelante, cómo fue esta transformación de el objetivo de la responsabilidad social empresaria, el objetivo de la Agenda 2030, para que no solamente fuera como una cuestión de solidaria de la sociedad civil, de emplear o contener a estas personas que estaban fuera del sistema, sino comprender que estas personas son también sujetos creadores de valor y que pueden motorizar una economía. Entonces, acá también entramos con que no está tan escindido la parte económica ni social, ¿no? Y de qué manera vemos que se une mucho más, de qué manera nosotros estamos desaprovechando al no vencer esas barreras, cuestiones que pueden incluso motorizar nuestras propias economías regionales, ¿no? Entender que las organizaciones se componen de personas, ciudadanos con el potencial de transformar el orden social. ¿Y por qué acá puse la palabra ciudadanos? Porque hay una cuestión también de qué implica mi responsabilidad ciudadana, ¿no? En esta cuestión. Esto es un tema muy amplio que requiere un montón de tiempo, pero sencillamente les digo esto. El paradigma anterior nos decía que nosotros teníamos que comprender exactamente, ponernos en la situación de los otros sectores. Yo tenía que comprender exhaustivamente qué era lo que quería hacer una empresa, o qué era lo que quería hacer el Estado, qué quería hacer la sociedad civil, pero realmente sabiendo que nosotros como sujetos tenemos tantos roles a la vez, algunas personas serán mamás, algunas personas papás, empleados, empleadas, amigas, hermanas, empleado de acá, emprendedor, digo, cada persona tiene muchos roles a la vez y es muy difícil ponerse en el lugar netamente del otro, pero lo que sí podemos hacer es comprender cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra responsabilidad en el cambio que se tiene que hacer para que nosotros tomemos mejores decisiones. Cuando yo comprendo eso, puedo comprender perfectamente que el otro hace lo mismo, que los otros sectores hacen lo mismo, y ahí es cuando yo puedo ver la oportunidad. Una organización superadora, ¿qué propone? Una preparación para un futuro cercano, pero también es una organización que puede prever, ¿no? Entonces, acá nos tenemos nosotros que salir de nosotros mismos. Es que mi negocio está quebrado, es que yo qué tengo que hacer, es que no puedo producir, no puedo, bueno. Pero entonces ahí viene la parte de la articulación. ¿Qué me hace falta? ¿Qué puedo conseguir? ¿Qué conocimientos? ¿Con quién me puedo aliar? ¿A quién también? ¿Quién comparte esa misma problemática que yo quiero resolver? Y en ese sentido, cuando uno tiene la previsibilidad de cuáles son sus problemas presentes, también tiene que tener previsibilidad de cuáles son los problemas futuros y que nos excede a nosotros como humanidad actual, ¿no? O sea, nosotros estamos ante una problemática muy grave, social, medioambiental, política, económica en este momento, y lo que nos tenemos que poner a pensar es cómo podemos resolver estos temas juntos, ¿no? Si no nos salimos de nuestros propios problemas, nunca vamos a tener esa previsibilidad, nunca vamos a poder detectar patrones de comportamiento y nunca vamos a poder llegar a crear otro tipo de soluciones que capaz desde las metodologías tradicionales no se resuelvan, pero por ahí hay muchísimas personas que están pensando cómo resolverlo. Entonces, como dirían ustedes, darles bola a esas personas depende únicamente de la disposición y de la oportunidad que nosotros brindemos como sociedad y de todos los sectores para que esas personas puedan expresar sus ideas. Y esto no quiero decir solamente desde la sociedad civil, sino también las empresas y el Estado dentro de cada uno de sus roles. Bueno, preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y esto es en la construcción del capital social, que es un poco lo que venimos hablando. No puede haber una construcción de capital social si nosotros pretendemos comprender el 100% de esas cuestiones que nos exceden y que muchas veces no son nuestro rol, ¿no? Es decir, si un Estado o si un gobierno falla, no es porque, o sea, es porque es ineficiente o puede haber varias cuestiones por las cuales falló. Si una empresa falla, lo mismo. Si una organización falla, igual. Pero no quiere decir que uno pueda reemplazar al otro, ¿no? Cada rol tiene que estar bien definido y en ese sentido tiene que potenciarse, y tiene que potenciarse según su capacidad. Entender cuál es nuestra responsabilidad en todo esto, entonces, y que nuestro propósito no sea solamente que nuestros negocios, emprendimientos, ideas se fortalezcan y crezcan,
sino realmente si nosotros tenemos como propósito ulterior que las cosas se transformen definitivamente, en el camino nuestros cursos de acción van a estar definidos y van a estar orientados efectivamente, eficientemente, de manera estratégica, para que esa sociedad pueda llegar a ser una sociedad sustentable. Acá venimos con el concepto de incidencia pública, esta transformación social definitiva. Ustedes dirán, pero bueno, una empresa, por ejemplo, productiva, que esté desarrollando su producto, que tenga una línea de mantenimiento, una línea, bueno, muchísimas áreas que puede llegar a tener una empresa o una pyme en su desafío, ¿no? Por ser productiva y por evitar, ¿no?, esos riesgos, cómo gestionar los riesgos de una empresa. ¿Qué tiene que ver la incidencia pública en todo esto? Bueno, tiene que ver porque en la articulación público-privada, cuando una persona en una sociedad hace las cosas bien, quiere ser una empresa que tiene la sustentabilidad como algo transversal a su cadena productiva. Una empresa que conoce y está consciente del impacto que genera en el medio ambiente o de manera social. Un ejemplo, si yo tengo una fábrica que la instalo en un lugar del conurbano, en el medio de una comunidad, está buenísimo, mi fábrica puede ser muy exitosa, pero yo no puedo hacerme el ajeno a que esa fábrica, al yo instalarla, va a cambiar la morfología de ese lugar y posiblemente de los vecinos de ese lugar. Es una empresa que hoy se preocupe por cómo está haciendo su impacto en todo, desde toda la cadena de valor, desde la persona a quien le compra hasta la persona a quien le vende, sus proveedores, sus empleados, ni hablar. Entonces, una organización como tal, sea estatal, privada o de la sociedad civil, digamos, en términos más sociales, tiene que pensar en estas cosas. Y si yo me defino con una política sustentable y mi decisión es hacerla, entonces yo tengo que generar vínculos. Ahora, esos vínculos nos tienen que llevar a nosotros a decir, ¿yo qué pretendo con esto? Realmente pretendo que esta situación, este problema, se resuelva definitivamente. Si yo veo desde mi empresa una problemática a que mi empresa le va a afectar por las familias, porque ya de por sí tenían un problema con el agua, entonces, ¿yo qué estoy haciendo para transformar eso definitivamente? Y eso nos convierte también en que nosotros somos los sujetos para transformar públicamente estas cuestiones. La definición de política pública, para que ustedes se den una idea, es la toma de posición del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada. Es una definición que me gusta mucho decir, de Oslak y O'Donnell. No crean que me voy a poner netamente filosófica con este tema, sencillamente decirles que si el hecho de que salgan las políticas públicas requiere una movilización social por algún tema, porque de esa manera el Estado, eso va a suscitar la atención del Estado, ese movimiento social suscita la atención del Estado y el Estado toma una posición frente a esa movilización. ¿Esto qué quiere decir? Se vuelve un tema de agenda, porque la movilización la genera la sociedad. Entonces cada uno de nosotros somos actores intervinientes de estas tomas de posición del Estado. Es decir, que nosotros podemos movilizarnos a través de nuestros proyectos, a través de nuestras empresas, a través de todo lo que hacemos para generar políticas públicas. Y esta es la mejor forma de generarlas, porque es una cuestión mucho más democrática, esta construcción de ciudadanía de abajo hacia arriba, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? ¿Por qué la innovación social lo meto esto desde este punto? Les voy a leer esta también definición que la trabajamos muchísimo en Mentes Transformadoras. Después, el que esté interesado en ver cómo se disgrega este sentido de la innovación social con las variables que requiere, o sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué variables tengo que cumplir para considerarme un innovador social? Y separo dos cosas. Vamos a separar la innovación de los proyectos de impacto social, solamente para entender esta definición. Por un lado, la innovación siempre se creyó como una cuestión muy costosa, ¿no? Aquel que estaba innovando era porque tenía la super mega tecnología, hacia la super mega aplicación, siempre se asoció incluso con lo tecnológico o con algún sector de la sociedad. Y por el otro lado, los proyectos de impacto social siempre se asociaron con las organizaciones de la sociedad civil, como que no creaban mucho valor económico, etcétera. Bueno, eso entendimos ahora con la primera parte de esta charla que les contaba, cómo era esa fusión, ¿no? De qué manera
el sector social es creador de valor económico. Ahora, cuando uno habla de innovación social, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que que hay problemáticas que no se han podido resolver de formas tradicionales, definitivamente, o sea, siguen pasando a lo largo del tiempo, siguen reproduciéndose estas problemáticas, y que por ahí la innovación social viene como un factor disruptivo a proponer una nueva solución, ¿sí? Desde una práctica creativa, vanguardista, diferente a esa problemática que no pudo resolverse en el pasado. Ahora, esto no es inventar la rueda. Yo no necesito inventar la rueda para hacer un innovador social. Sencillamente es agarrar algo que ya existe, redefinirlo a través de una nueva práctica para que eso se convierta en otra cosa. Y esto que propone, que la innovación social atraviesa todos los sectores, y no solamente los sectores, sino atraviesa a todas las personas. Les quiero decir, hay innovación social en procesos, en comunicación, en tecnología, en todo lo que ustedes se puedan imaginar, existen proyectos de innovación social que son creadores de valor económico. Entonces, la innovación social, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con esto. Primero, con saber que nuestra mayor motivación para innovar socialmente tiene que ser que nosotros queramos transformar algo definitivamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos para transformar definitivamente? A través de las políticas públicas. ¿Y cómo hacemos nosotros como innovadores sociales para lograr eso? La innovación social por sí sola, los proyectos que surgen, las propuestas, las ideas de todas las personas, hacen ya en sí misma una movilización. Que cuando yo logro identificar cuál va a ser mi mejor aliado estratégico, el Estado suscita una posición frente a eso que yo estoy haciendo. Es como, uy, ¿vieron a tal persona que se inventó de qué manera usar un cultivo de hongos para producir un derivado o un material que reemplace el telgopor? Bueno, eso existe. Y eso, obviamente, para el Estado es una propuesta muy interesante porque es activar la producción de un lugar, con todo lo que tenga que ver con las nuevas economías, las economías sustentables, darle el espacio incluso a una nueva industria para que se desarrolle. Entonces, nosotros desde nuestras propuestas de innovación, de todas nuestras ideas, ya de por sí ejercemos una movilización que suscita la atención del Estado. Entonces, no hay mayor motor de transformación que la innovación social. No hay mayor riqueza que estar creando constantemente. Innovador social es una persona que en un barrio logró conectar 15 comedores comunitarios a la redonda con un proceso que le sirve. Y por ahí eso no lo pudo hacer nadie más. Esa persona está innovando socialmente y no lo sabe. Hay que fortalecerla, hay que empujarla, por supuesto. Pero eso también trae una creación de valor. Entonces, bueno, como motor de transformación, como forma de poner cuestiones en agenda pública, eso hace la innovación social, y promueve la articulación intersectorial e intrasectorial. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa que muchas veces entre las mismas empresas no se articula, y por ahí tienen bienes o servicios que se pueden compartir o que se pueden complementar para crear algo innovador y algo superador, y que pueda crear en adelante de pronto una nueva forma de economía colaborativa y por lo tanto una creación, incrementar la creación de ese empleo. Entonces, creo que nosotros nos tenemos que ver como esas personas no solamente buscando nuestros propios empleos, sino cada uno de nosotros como generadores de empleo para otro. Después, ¿de qué manera se vincula esto de desarrollo sostenible, no? ¿Qué oportunidad tenemos nosotros con esa mirada que le dio la Organización de las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030? ¿Qué tenemos que ver? Muchas empresas o pymes de pronto no están todavía en ese paso, conocen de este tema, pero yo les quiero decir que la Agenda 2030 es algo históricamente muy relevante. Ustedes pueden creer que en el año 2000 se juntaron varios países para hacer los objetivos del milenio, pero eran muy pocos países los que querían reconocer que había un problema medioambiental, social en el mundo y que ese problema social y medioambiental estaba totalmente integrado, y estaba integrado también con la cuestión política y con la cuestión económica. Entonces, pasó mucho tiempo hasta que en el año 2015
y 2017 se reúnen 197 países históricamente en algo que se llamó el Acuerdo de París, en donde se establecen 17 puntos de objetivos que toda la humanidad, desde cualquier organización, sea las organizaciones sociales, empresas o Estado, tenían que cumplir. Una agenda mundial común. ¿Eso qué oportunidad nos da? Eso no son solo los colorcitos de los 17 objetivos, de qué forma me relaciono con los colorcitos o cuál encuentro para mi emprendimiento, que es cuál es el que yo estoy siguiendo. No. Eso es, Liliana, estamos con el tiempo finalizando, ¿sí? Perfecto. Te quería hacer recordar. Bien, bien, estamos bien de tiempo entonces. Entonces la idea es que la Agenda 2030 en realidad lo que propone es una agenda común. Entonces la invitación no es para solamente nuestras generaciones, sino también entender que esta definición de desarrollo sostenible nos vincula a las generaciones futuras, nos vincula entre nosotros, ¿no? Entre sectores, entre hombres y mujeres, bueno, entre la población con su ambiente, en un mundo sostenible con una sociedad sustentable. No puede haber sustentabilidad en la sociedad cuando la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza del otro. Esto vimos cuál es esa desigualdad. Y me gusta, yo después de todas maneras le pido a Siltra que a todas las personas interesadas vamos a publicar la presentación para que lo vean, pero parte de la Agenda 2030 que tiene obviamente desglosado económicamente, socialmente, de manera medioambiental y política, cómo son estas cuestiones, pueda realmente generar economías y generar economías regionales más sustentables. Bueno, te agradecemos mucho, Liliana, por tu disertación, por tu presencia. Quería compartirte que la gente en el chat nos ha agradecido muchísimo, nos ha compartido que le parece muy interesante tu temática, bueno, nos dan feedback que les parece muy positivo, y como ya estamos finalizando con el tiempo para poder ingresar en unos minutos a la próxima charla, queríamos pedirte algún dato de contacto para averiguar más sobre este programa de Mentes Transformadoras, que como bueno, tenemos varios comentarios de que les ha parecido muy interesante. No sé si querés darnos una página web, si querés ponernos en una pantalla algún teléfono de contacto, o querés proporcionarnos tu dirección de mail, bueno, como vos quieras, mira, ya podemos ir decidiendo. Justo acá les dejo en la próxima diapositiva que ya seguía. Perfecto. Para que no la puedo pasar. Ahí está. Ahí está mi mail, liliana@noblezaobliga.com. Bárbaro. Liliana Lazarte Chávez, liliana@noblezaobliga.com. Bueno, te agradecemos enormemente tu presencia. No, a ustedes la invitación y gracias por darme cuenta del tiempo, porque bueno, si bien ya estaba en las reflexiones finales, pero bueno, una invitación a la gente para que realmente podamos vencer todas estas barreras y se pueda lograr todo lo que nos proponemos. Así que mil gracias. Gracias, Liliana, por traer nuevamente este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que realmente son un tema de vanguardia, muy interesante, y gracias por todas las iniciativas y los aportes que haces a nivel social que nos contribuyen a engrandecernos como sociedad, ¿sí?